que debo mencionar que es un placer que nos acompañe. Gerardo Herrera Pérez cuenta con estudios de doctorado en política, gobernabilidad y política pública, pero también doctorado en ecoeducación, y actualmente es doctorante del doctorado de Género y Derecho. Actualmente se desempeña como director académico de la Escuela de Hombres en Pátzcuaro y asesor de la Red Estatal de Mujeres contra la Violencia. Es importante mencionar que ha sido coordinador de estudios, divulgación y capacitación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como director de participación ciudadana en la Secretaría de Política Social. También fue secretario particular de la comisionada presidenta de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y ha sido catedrático en diferentes universidades a nivel de maestría y doctorado, como la Universidad Michoacana, la Universidad de Durango, la UNIVA, la UNICLA, entre otras universidades en el interior y exterior de nuestro estado. Ha sido profesor de primaria en escuelas en Naucalpan y en la colonia Las Américas y la Barranca del Torito. Ha impulsado para Michoacán diferentes iniciativas de ley y ha diseñado políticas públicas a nivel federal, estatal y municipal, que hoy en día son leyes y que han sido justamente políticas públicas. Promovió en el Poder Legislativo de Michoacán la única forma integral en materia de igualdad y no discriminación de 7 leyes, entre ellas la Ley de Planeación del Estado, la Ley de los trabajadores al servicio del Estado y sus municipios, la Ley Orgánica Municipal, entre otras, así como el Código Penal con la propuesta ya aprobada de 5 delitos y el Código Familiar con las reformas en materia de matrimonio, concubinato, e impulsor de la primera reforma de derecho registral para dar vialidad al procedimiento judicial para la corrección de identidad de género. Cabe destacar que para el diseño y elaboración del Programa Estatal de los Derechos Humanos 2015-2021 estuvo participando de manera permanente en los foros, las mesas de trabajo y la preparación del documento ya aprobado y en línea. Escribe en medios de comunicación, en páginas electrónicas como Cuadratín, Contramuro y otras. Es columnista de Cambio de Michoacán desde hace 10 años. Y su última publicación, justamente sobre la violencia estructural, una mirada desde los derechos humanos en coordinación con la Universidad de la Ciénega de Michoacán. Gerardo Herrera es recipiente de las preseas al mérito estatal de los derechos humanos, la presea Vasco de Quiroga que entrega el Ayuntamiento de Pátzcuaro, Valores de la Democracia, el Mérito Ciudadano de Cambio de Michoacán, Guadalupe Ayala del municipio de Chilincio, entre otras. Y su biografía ha sido publicada por la Secretaría de Gobernación y el CONAPRED, y se encuentra también su biografía en el libro de 68 voces y retratos vivos de la voz de Michoacán. Además, ha sido nombrado embajador de la paz por un organismo internacional. Pues, doctor Gerardo Andrés Herrera Pérez, es un gran placer que nos acompañe justamente en este primer programa de la entrevista, un programa justamente dedicado a difundir aspectos importantes de la cultura, y queremos empezar con una temática muy interesante que además en nuestro tiempo, desde diferentes perspectivas, desde la sociología, la educación, la política, se convierte en una temática muy importante, que es justamente la cultura de la paz. Un término que empieza a escucharse cada vez más en diferentes medios de comunicación, que se escucha, de hecho, ya en los nuevos textos de educación primaria, secundaria, pero que se tiene realmente poca información, porque a pesar de que muchos políticos en nuestro país hablan de la paz de manera constante, nos damos cuenta
Sabemos que al menos en la práctica, en la vida cotidiana, nos enfrentamos a un mundo cada vez con mayor desigualdad, y diría yo un poco, parece que con menos paz. ¿Qué es esto que llamamos cultura de la paz, doctor? Bueno, fíjate, bueno, primero agradecer que el CIEM esté realizando este ciclo de entrevistas, de conferencias, lo que me parece novedoso y me parece que puede quedar ahí como parte de contenidos educativos para poder reflexionar, porque no siempre el entrevistado está disponible en los horarios y en los tiempos. Entonces, grabar una entrevista relacionada con este tema tan importante me parece un gran acierto. Desde luego, pues tú eres una persona muy joven todavía y me da la oportunidad de, primero, agradecerte y segundo, de saber que el CIEM está formando y fortaleciendo una currícula académica muy interesante que puede incluir multimedios y que desde esta perspectiva y desde este pensamiento de la complejidad puede avanzar significativamente en la formación de sus recursos humanos. Gracias. La pregunta que me haces es interesante porque tú empezaste con algo que me parece sumamente disruptivo. Muchos hablan, pero pocos saben, o poco se sabe. Muchos hablan y lo hacen con aquellos tamaños que pareciera ser que sí saben. Y lo importante no es decir si saben o no saben, lo importante es que realmente pudiéramos trabajar sobre un camino que nos permitiera fortalecer el concepto de paz. Primero, Johannes Hartung, que es el teórico más importante en este sentido, que tiene más de 50 años escribiendo sobre la paz, nos habla acerca de lo que para él significa la paz. Dice, la paz no es ausencia de violencia, es decir, no tenemos paz porque no haya violencia, sino la paz es la capacidad que tenemos hombres y mujeres de poder resolver los conflictos que tenemos de manera pacífica, en equidad, de poderlo resolver a partir del diálogo, de poderlo resolver a partir de reconocer en la alteridad al otro, de poderlo resolver a partir de entender que cada uno somos diferentes y en esa diversidad social, cultural y sexual tenemos que ponernos de acuerdo para poder atender algo que se llama conflicto, pues, también avanza sobre la teoría del conflicto, y dar salida a cuestiones equitativas y poder entonces solucionar conflictos o problemas que pueden ser de muchos tipos. Pueden ser problemas personales, medioambientales, sociales, de la familia, entre los pueblos, es decir, planetarios. Entonces me parece sumamente interesante el que quien abandere este pronunciamiento de la cultura de la paz entienda con toda profundidad y con toda discernimiento que tiene que trabajar no en la ausencia de esa violencia, sino en la capacidad de resolver problemas, es decir, de ponernos de acuerdo. Claro, muchas gracias, doctor. Además, porque el conflicto nace de manera natural, digamos, en la interacción humana, ¿no? Entonces, muchas gracias. ¿Cómo construimos entonces la paz? Es decir, los seres humanos interactuamos, generamos diferentes tipos de conflictos, a veces tenemos conflictos hasta con nosotros mismos, con las personas que nos rodean, con nuestros grupos sociales, pero ¿cómo se construye? Exactamente, no es una cuestión esencialista o biologicista, con la cual hayamos nacido los seres humanos, y a partir de ahí eso se normalizaría y se normalizaría, es decir, es natural y normal que un ser humano sea pacífico. Pues no, eso no es así. Eso no es una cuestión esencialista, ni mucho menos biologicista. Es un constructo social. Se construye la paz en el mundo, y el mundo es un constructo social de la humanidad. El mundo se construye por la humanidad, y el mundo, lo que nosotros observamos, por ejemplo, yo observo, ahí hay un carro, bueno, pues eso fue hecho por el hombre. Ahí hay una pared, fue hecha por el hombre. Ahí hay un pavimento, fue hecho por el hombre. Ahí hay una cortina, fue hecha por el hombre. De tal suerte que el mundo, dice Hannah Arendt, fue hecho por el mundo, y a partir de ese constructo cultural estamos interactuando. Interactuamos de manera jerárquica, interactuamos de manera
excluyente cuando hablamos acerca del género, de la raza, de la clase, del sexo, de la edad, y todo esto nos permite hacer androcentrismos o hacer jerarquías del poder. Entonces, ¿cómo construimos frente a toda esta diversidad de formas de pensar, sobre toda esta manera en cómo se ha ido construyendo la humanidad, todas estas revoluciones del lenguaje, de la cultura, de la ciencia, de la tecnología, que han involucrado a la sociedad y que la han puesto sobre ejes asimétricos? Entonces, la pregunta es clara: si estamos hablando de cultura de la paz, ¿cómo construyo la paz a partir de entender que en este modelo económico neoliberal en el que estamos viviendo hay un proceso de globalización que trata de unificar culturalmente a la sociedad, por un lado, sin respetar sus propias centralidades, sin respetar sus propias individualidades? Segundo, el mercado es lo importante, de tal suerte que si en el mercado es generar una población que va a ser hedonista, narcisista, en búsqueda del lujo, del placer, con valores líquidos, pero también tenemos un patriarcado. Entonces, nos tiene que quedar claro que no es sencillo poder hablar de la construcción de la paz sin entender lo que está rodeando a la humanidad, que es un modelo económico que desde cuando menos 1945 para acá ha estado sometiendo, controlando y disciplinando a las diferentes sociedades en las cuales estamos nosotros viviendo. Pero entonces yo entiendo que construir la paz tiene que ver con varios elementos y varios sentidos. Un primer elemento que me parece sumamente interesante es que si hablamos de la paz, tenemos que hablar entonces de los derechos humanos y las libertades. Lo primero que tenemos que construir es un discurso que nos permita fundamentalmente que todos tengamos esos derechos humanos y esas libertades. Sin embargo, aunque se dice que estos derechos humanos y libertades son universales, son interdependientes, van siendo complementarios, van creciendo, son irrenunciables, nos damos cuenta de que los procesos de jerarquización y de racismo no permiten que esto se dé de manera natural. Entonces, necesitamos trabajar mucho sobre los derechos humanos y la libertad. Esta es como la primera gran tarea que tenemos que hacer para construir. La segunda tarea me parece que es la participación de los ciudadanos. Es decir, no es solamente una participación política, yo voy y voto cada 3 años, cada 6 años, y Dios nos cuide y nos bendiga frente a las autoridades que nos vayan a tocar, porque fueron las que eligieron de manera genérica la población. Entonces necesita haber también una participación social y necesita haber una participación individual. Necesito yo hacerme cargo de lo que a mí me toca dentro de mi colonia, de lo que a mí me toca dentro de mi familia, para poder crear aquellos valores que van a sustentar y van a dar valor, valga la redundancia, al trabajo que yo voy a realizar. Entonces, la participación ciudadana es fundamental. No se puede hablar de la paz si no es que hay también una participación ciudadana. La tercera parte, me parece que es también interesante de cómo construimos, es esta visión de entender o de darle sentido, pues no solamente a los derechos humanos, no solamente a la participación, sino a la no violencia. Hartung habla acerca de 3 tipos de violencia que deberían de ser excluidas. Dice él, una violencia física. Bueno, la violencia física que se puede manifestar entre los pueblos a través de la guerra, entre los pueblos a través de detentar el poder y de las armas nucleares que pueden devastar a toda esta humanidad, la violencia física. Pero también habla acerca de la violencia invisible. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de México, tenemos alrededor de 13 millones de personas indígenas que para ellos puede estar invisibilizada la violencia. Si nosotros vemos a una mujer indígena que ha sido violentada por su compañero, por su pareja, por su marido, por su esposo, en esta visión también patriarcal,
y le preguntamos si a ella, cuál es el resultado de esos golpes que trae o por qué trae esos golpes, nunca reconocerá que fue el marido quien le pegó. Ella reconocerá que forma parte de un disciplinamiento normal y natural porque seguramente realizó alguna cuestión de manera inadecuada, que esto permitió la intolerancia por parte de su pareja y que en todo caso fue sometido, controlada su cuerpo a partir de este disciplinamiento para cumplirlo. Y hay otra violencia de la que habla que me parece sumamente interesante, que es la violencia estructural, es decir, la violencia que se puede generar desde los marcos normativos, desde el diseño de la política pública, desde las estructuras operativas, cuando se pueden ideologizar y de entonces ahí tenemos una violación recurrente a los derechos humanos en términos de excluir por violencia, de excluir por discriminación, por prejuicio, por estigma, por invisibilidad. Y entonces nos damos cuenta que para construir una paz no es solamente los derechos humanos, no es solamente la participación ciudadana, tampoco no es solamente la ausencia de violencia, necesitamos construir diálogo. Y este diálogo tiene que ser un diálogo horizontal, en donde las partes sean los pueblos, sea la familia, sean los humanos, sean los hombres, sean las mujeres, sean las personas con discapacidad. Debe ser un diálogo horizontal, un diálogo en complementariedad. Es decir, no podemos rechazar a aquel que no tuvo estudios, que no fue a la universidad, que no tuvo preparatoria, que escasamente sabe leer y escribir porque finalmente no tiene conocimientos. Al contrario, en este diálogo que tiene que ser horizontal, tenemos que aceptar que el otro, la otredad, y que además el otro puede no ser humano, puede ser un animal o una planta, esa es otra cosa que en la construcción de paz tenemos que tenerla muy presente. Pero hablando de humanos, el otro como humano, necesitamos ser complementarios. Y puede ser complementariedad cuando utilizamos el discurso académico, el conocimiento académico derivado de la universidad, pero también aquel conocimiento que fue adquirido de manera empírica, práctica, aquel conocimiento que generó experiencia una y otra y otra y otra vez hasta alcanzar la sabiduría. Es decir, puede haber una complementariedad entre la sabiduría y el conocimiento, y esto nos va a permitir poder resolver esos conflictos, porque de lo contrario se cierra. Y la otra que me parece muy importante en el diálogo es la alteridad, es decir, reconocer al otro y reconocerlos en sus propias diferencias, reconocerlos en sus propias necesidades, expectativas, es decir, escucharlo, una escucha asertiva. Y esa escucha asertiva poder darnos la oportunidad de comprender que el otro humano puede ser diferente a nosotros. Y entonces entra allí el concepto y el valor y el principio, que también se vuelve principio de la tolerancia. Podemos ser diferentes, sí, pero finalmente tenemos los mismos derechos. Y una vez que yo acepto esas diferencias y que tolero, entonces puedo respetar. Y cuando yo respeto, cuando yo tolero, cuando yo hago alteridad, entonces doy la acción al otro, que es humano, a que pueda hacer intersubjetividad conmigo, es decir, a que podamos hablar, a que podamos charlar, a que podamos dialogar y a que podamos construir un mundo mejor. Pero aparte, necesitamos entendernos en ecología de saberes, como dice Boaventura de Sousa Santos. En todas estas emergencias y en todas estas ausencias que tenemos y que generan muchos conflictos y muchas presiones, no solo epistemológicas, teóricas, sino en la práctica, el lindero, la cerca de piedra, un animal que se metió a la milpa, es decir, los conflictos los vamos a encontrar en todas partes, pero si entendemos este diálogo en esta horizontalidad, pero además entendemos que es en una ecología de saberes, que cada quien sabe lo suyo y que lo respetemos, es que podemos resolver. Yo creo que estos 4 elementos nos dan justa medida porque pueden ser ubicados a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, a nivel comunidad, a nivel estado, pero también entre los estados para poder construir la paz. Recordemos que desde 1945 los grandes pilares de la ONU son el desarrollo y la paz. La paz entre los pueblos, porque veníamos de una Primera y una Segunda Guerra Mundial, y eso devastó a muchas comunidades y devastó
a la población judía y devastó a homosexuales, a adultos mayores, a personas con discapacidad y a muchas personas que son consideradas como distintas, diferentes a lo que se quería en ese momento como raza aria, y que finalmente pues eran los hombres occidentales y mujeres occidentales, altas, blancas, heterosexuales, activos en su generalidad los hombres, las mujeres pasivas, y en una actitud de construir un solo modelo de raza. Bueno, pues eso cuando vemos que lo que priva en esta realidad es la diversidad social, cultural y sexual, pues se hubieran acabado el mundo. Entonces, construir la paz no es algo simple ni algo sencillo, pero además quiero dejar muy preciso esto. No bastan las leyes, no bastan las normas, porque seguimos teniendo problemas en todos lados. No bastan las estructuras operativas si es que quien diseña las estructuras operativas no le queda claro qué significa el concepto de paz. Pero sobre todo, si el diseño de política pública no plantea estas cuestiones, por ejemplo, un modelo de redistribución de la riqueza nacional para que a todos nos toque poquito que sea de eso que es este gran país, bueno, pues entonces estamos permanentemente presionando. Por ejemplo, hoy nos damos cuenta que vivimos una crisis de salud, una crisis económica, una crisis educativa, una crisis medioambiental, una crisis social, una crisis mental, una crisis financiera. Entonces, ¿cómo queremos hablar de paz con todas estas crisis? Si la gente quiere ingresar a un paciente que tiene COVID y no hay pruebas para hacerlo. Si la gente quiere ingresar rápido y necesita de una cama y necesita de un respirador y ya no hay porque están saturados. Y no es solamente el problema del Estado, que no asume su responsabilidad para poder tener todo esto como debió haberlo tenido en su momento, porque se dejó de hacer, fueron omisos los gobiernos, sino también de la propia sociedad. Si nos dicen quédate en casa, la gente no se queda, pero ojo, ese quédate en casa está dirigido a un segmento de población, pero no a los 60 millones de pobres, porque los 60 millones de pobres tienen que salir. Los 60 millones de pobres no todos tienen agua en su casa. Lávate las manos, ¿con qué agua? Si no lleva el agua a la casa. Y para tenerla yo tengo que comprar una pipa que me cuesta muy caro y que prácticamente lo que yo gano en una semana es lo que me va a costar esa pipa. Ponte gel antibacterial, ¿con qué lo compro? Si apenas puedo comprar los frijoles y las tortillas para poder comer. Es decir, la sana distancia, si vivo en un cuarto de 4x4 y somos 8. Es decir, el propio diseño de política pública excluye en gran medida a la pobreza. Entonces, si hablamos de construir la paz, mi querido Jesús, pues no es simple, sobre todo cuando estamos viviendo estas situaciones. Claro, de hecho, justamente la siguiente pregunta era cuáles eran las dificultades para construir la paz en México, pero creo que esto que usted nos está comentando, pues en gran medida ya nos da respuesta. Sí. O sea, ¿cuáles son las grandes, ¿cómo se llama? Dificultades que hoy tenemos para poder construir eso. Yo lo basaría en estas tres cosas. El neoliberalismo tiene tres cuestiones que nos están afectando a todos. Primero, quiere hacer un modelo global, universal. O sea, quiere que tengamos una manera de ver la vida desde esta perspectiva. Y entonces eso rompe con nuestras propias estructuras y nuestra forma de poder entender la realidad y nuestra propia cosmovisión. Desde la complejidad hay un concepto que se llama lo local, es decir, tú sigues construyendo sobre lo local, pero articúlate al modelo global porque tampoco te puedes salir. Y ese tal vez pueda ser una salida. La otra es el mercado. Es un mercado, como dice Yelena Lipovetsky o Bauman, pues que te va a formar hedonista, narcisista, en la búsqueda del lujo, en la búsqueda del éxito, en la búsqueda del placer, del sexo, de las drogas, de tener un arma, de tener un carro, y si no tienes para comprarlo, te vas a meter a cuestiones, pues ahí muy complicadas, de vender droga, de vender armas, de estar en el tráfico de personas.
o de la trata de personas. O sea, no es tan sencillo. Entonces, en el mercado también estamos las personas. No están solo las mercancías y los servicios, porque también las personas nos volvemos mercancías, nos volvemos cosas. Somos objeto de compra y venta en el mercado, porque mientras alguien esté dispuesto a pagar por un bien o por un servicio de una persona que puede estar vinculado al crimen organizado, a las cuestiones sexuales, a la pornografía, a la adopción, al matrimonio a modo, a los trabajos forzados y otros, pues entonces ahí está una dificultad que el mercado nos está definiendo como una limitante, pero el otro es el patriarcado, la asimetría del poder. Pues entonces estamos hablando de valores de igualdad y de libertad. ¿Cómo lo hacemos? Si tenemos un hombre que somete, que controla, que disciplina, y que además genera todo este desorden y este caos social a efecto de seguir manteniendo su hegemonía. Y entonces cuando hablan de feminicidios y ya hablan de empoderar a las mujeres, y yo no digo que eso esté mal, yo lo aplaudo y también me sumo a hacer empoderamiento de las mujeres, pero ese empoderamiento tiene que ver con la voz, con el valor y con el poder. No es solamente empoderarlas, es también darles voz, es también darles valor a esa corporalidad. Y entonces, del otro lado, entonces necesitamos trabajar con los hombres. Y esos hombres necesitamos reconstruir sus masculinidades. Y esos hombres necesitamos deconstruir esos mandatos de masculinidad que no necesariamente son el ejercicio de la sexualidad, no, son el ejercicio del poder, de la violencia, de someter, y desde luego en el otro lado, el tributo que genera la mujer hacia el hombre con los cuidados y con los trabajos domésticos. Entonces, si no deconstruimos ahí, ¿cómo podemos hablar siquiera de que vamos a tener paz? Entonces yo la verdad los oigo y los respeto porque no puedo hacer otra cosa más que respetar el diseño de política pública, pero eso no me hace ser comparsa de nadie, ni eso me hace ser aplaudidor de una serie de improperios que se generan. Necesitamos trabajar en deconstruir las masculinidades, necesitamos trabajar en un modelo económico, como dice Piketty, un socialismo más participativo, y necesitamos trabajar siguiendo, fortaleciendo nuestras culturas originarias. Muchas gracias, doctor. Tengo aún dos preguntas más, si es tan amable. Una pregunta es, ¿qué podemos hacer desde el campo educativo? Es decir, nosotros como profesores, desde la escuela, desde el aula, ¿cómo podemos justamente contribuir a cambiar esta cultura y a poder incorporar la cultura de la paz? Mira, yo pienso que hoy la propia Constitución, nuestro marco jurídico, no solo de contexto nacional, sino nuestro marco jurídico de dimensión universal, finalmente todos los tratados internacionales suscritos y firmados por el Estado mexicano y ratificados por el Senado de la República, son derecho positivo para nosotros. De tal suerte que, primero, ahí está el principio de legalidad. Hay que cumplir, pero hay que conocerlo. Necesitamos conocer ese principio de legalidad. Necesitamos que la educación básica o la educación en general, la media superior y la superior, esté transversalizada por un ejercicio del conocimiento de los derechos humanos y de las libertades. Esto es fundamental. Si la gente no conoce sus derechos humanos, es imposible que demande que se cumplan esos derechos humanos. Necesitamos entonces que la gente se informe y se forme en materia de los derechos humanos. Ahora, ¿cómo influye la educación? Recordemos que dice Luis Althusser, que hay una serie de marcos ideológicos de estados y que hay distintas instituciones sobre las cuales se dejan caer estos marcos ideológicos para que desde ahí se puedan socializar. Y entre ellos está la familia, está la escuela, está la iglesia, están las normas, el diseño de política pública, están también los deportes, es decir, hay una serie de instrumentos para poder llegar con los contenidos para que la sociedad y la población pueda, en este sentido, allegarse de estos conocimientos, incorporarlos
subjetivizarlos, porque esta es la otra parte. Mientras no estén subjetivizados desde el deseo, difícilmente esto también va a poder hacerlo, dice esta Judith Butler. Pero a mí me parece que desde la educación, como una herramienta, como un instrumento, como una estructura fundamental para poder formar desde las cuestiones de la subjetividad del sujeto que está sujeto a un mandato, esto es importante. Primero, ya esta Ley General de Educación de septiembre de 2019 trae planteamientos de trabajar en la cultura para la paz. Pero ahora, no es solamente trabajar en el proyecto de cultura para la paz, sino tenemos que trabajar en el proyecto relacionado con la teoría de conflictos, de resolución de conflictos. Tenemos que trabajar entonces con pensamiento crítico y no pensamiento instrumental, porque seguimos trabajando bajo ese enfoque de un pensamiento instrumental. Entonces, necesitamos, sí, el pensamiento crítico, que también está ahí incluido en estas mallas curriculares. Necesitamos de un pensamiento crítico también, porque es fundamental la emancipación y la libertad para poder tomar decisiones, pero también necesitamos entender la importancia de los principios de la equidad. Necesitamos también tomar en consideración las cuestiones de la inclusión, es decir, para poder tener una cultura de la paz dentro de las mallas curriculares, no es solamente poner el nombre de la paz, sino que se tienen que allegar una serie de elementos que nos permitan ir construyendo esa paz con todo este andamiaje que está alrededor y que además se fortalece con principios, con valores y con virtudes. Mientras el docente no tenga virtudes sociales como la fe y la esperanza de que esto pueda cambiar, de ser humilde y además ser caritativo en términos, no de entregar dinero, sino de entregar sus conocimientos amplios de manera harta a los chavos, que no los colonice y que les permita hablar y decir lo que también ellos saben, pues entonces es difícil que la escuela pueda cumplir con este gran propósito dentro de sus mallas curriculares. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema no está en los niños, porque los niños son receptores de toda esta información. Yo más bien pienso que el problema lo tenemos en la formación de los docentes. El problema lo tenemos en la formación de los padres de familia. El problema lo tenemos en la formación de las autoridades. El problema lo tenemos en la construcción del diseño de los textos que van a abordar los niños, y el problema lo tenemos también en que no queremos tocar ni el mercado, ni el patriarcado, ni las cuestiones globalizantes, porque finalmente ahí está detenido todo el poder. Es decir, los hombres, desde luego que no queremos perder ese poder, la autoridad tampoco. Entonces, si no queremos perder ese poder, simplemente esos contenidos no los aplicamos. Es como el PIN parental, justamente es el PIN parental. Yo le pregunto al padre de familia, oye, voy a tocar estos contenidos educativos acerca de una educación científica, laica, integral con tus hijos, y van a hablar de la ideología de género, pues sí, tengo que hablar de eso. No, entonces no. Entonces, si yo padre de familia, bloqueo esa posibilidad, ¿cómo construyo desde la educación la paz? Es decir, necesitamos formar a los formadores, necesitamos formar a los tomadores de decisiones dentro de la casa, necesitamos el diseño de una política pública anclada no solamente a las normas y a las estructuras operativas, sino el diseño de una política pública que esté en contra de seguirnos sumiendo en una visión neocolonialista ahora, de una visión de jerarquización, de una visión que excluye al género, al sexo, a la raza, a la clase, a la discapacidad, que excluye también a la edad, al conocimiento científico incluso, y que excluye a estas personas que son afrodescendientes, también a los indígenas. Es decir, hablar acerca de esto no es cosa sencilla si es que no descolonizamos las ideologías misóginas, machistas, racistas, clasistas, homófobas, xenófobas,
y de muchas otras que generan tanta violencia que terminan con feminicidios o con crímenes de odio por homofobia. La escuela como un instrumento fundamental para poder manejar y modificar las ideas y la forma de actuar o de interactuar socialmente de las poblaciones. Pero tiene que ser una educación y una escuela libre de prejuicios, libre de estigmas, sin violencia, sin colonialismos, sin discriminación, por una escuela donde haga centralidad el maestro, que jale a sus alumnos, donde no haya este proceso de jerarquización, donde el conocimiento se construye entre dos, donde el diálogo es la premisa fundamental y la base para construir la solución a los conflictos. Entonces, sí, la educación, sí, la escuela, sí, los docentes, sí, los padres de familia, sí, el diseño de política pública, pero bajo estas características. Sin estas características, todo lo demás es demagogia. Muchas gracias, doctor. Quisiera terminar justamente con una última pregunta. Una pregunta que tiene que ver un poco con nuestro país y con las políticas públicas que en México se construyen. Vivimos en un país con una amplia desigualdad en diferentes aspectos, desde aspectos sociales, aspectos económicos. Como usted muy bien lo comentaba, en muchas ocasiones cuando se establece una política pública o social, inclusive esta política tiende a discriminar a algún sector de la población. Pero, ¿qué es lo que en México necesitamos para poder combatir justamente esta desigualdad social, económica? ¿Qué es justamente lo que necesitamos para poder crear un espacio de paz, pero también un espacio que permita el desarrollo de las familias en México? Más aún cuando vivimos en una etapa en que nuestro país tiene diversas crisis. Tenemos una crisis en salud, una crisis económica, una mayor tasa de desempleo, pero también nos enfrentamos a una crisis también en el ámbito educativo. ¿Qué política necesitamos? ¿Qué necesitamos también que escuchen nuestra clase política en México? Bueno, yo creo que esa pregunta se debe de abordar desde el pensamiento de la complejidad. No hay una respuesta por disciplina, o la hay. Y creo que tampoco nos serviría mucho si es una respuesta interdisciplinaria o multidisciplinaria. No es la suma de las disciplinas, es la búsqueda transdisciplinaria, es decir, ir hacia la búsqueda de todas las disciplinas, hacerlo desde el punto de vista holístico, desde el punto de vista sistémico, interdependiente, porque finalmente todos los problemas que puedan estar al lado están vinculados unos con otros, y eso nos podría ayudar a hacer que las partes dialoguen con el todo, que el todo dialogue con las partes, para poder realmente construir un diseño de política pública que permita evitar estas desigualdades sociales. Pero lo primero que requerimos es una mejor redistribución del ingreso o de la riqueza nacional. Es decir, si hablamos de las desigualdades, estamos hablando de desigualdades sociales, económicas, políticas. Porque esto de la paridad, yo lo aplaudo, pero vamos a ver cómo se comporta ahora en estas elecciones de junio, o de julio, no recuerdo. Y una serie de posicionamientos, pero la primera parte es una mejor redistribución de la riqueza nacional. No solamente entregando dinero a través de los programas asistenciales, es decir, dinero a los adultos mayores, dinero a las mujeres que están viviendo sola, dinero. No, a los jóvenes en busca de nuevas opciones de vida, no. Yo creo que el dinero es importante porque les permite ingresar a la economía. O sea, nadie podemos estar fuera de la economía, todos necesitamos consumir para que esto siga trabajando, las empresas sigan produciendo, nosotros seguimos consumiendo, pero ahí está el punto.
ahí está el punto. En estos procesos es importante entonces que sepamos cómo debemos de consumir, cómo se debe de producir y cómo debemos de planear nuestros recursos naturales. Porque yo lo decía, pues si es una complejidad, como lo dice Félix Guattari, entonces estamos hablando de que no podemos hablar solamente socialmente, que el problema no es social, el problema también es medioambiental. Si tú me estás diciendo, ¿cómo hacemos para quitar la desigualdad? Yo te voy a decir, bueno, pues que se pongan a producir, que sigan dando dinero para consumir y pues ahí no la llevamos. No, el problema es de que esta tierra es finita, sus recursos son finitos y de tal suerte que al ser finitos, en determinado momento, pues estos se pueden acabar. Además que no tienen esta sostenibilidad. Es decir, tenemos problemas ya con la Agenda 2030 hacia el 2030 y que vemos que no se está haciendo mucho. Yo no digo que no se haga nada, no se está haciendo mucho, cuando menos lo que fuera deseable para que pudiéramos llegar al 2030 en otras condiciones. Pues seguimos viendo las huertas de aguacate. Vaya, por decirlo menos aquí, vemos los problemas que tiene el lago de Cuitzeo, que nadie le mete mano, y además ahora con estas tolvaneras, lo que se está viviendo. Es decir, los problemas para poder atender los problemas de México y del mundo, necesitamos hacer revisiones de carácter holísticas. Necesitamos hacer revisiones desde la perspectiva del medio ambiente, de lo social, de la intersubjetividad, pero también de la crisis financiera en la que estamos viviendo. Esa no la podemos evitar ni la podemos quitar, porque finalmente nuestro déficit depende de los recursos que nos puedan prestar los organismos internacionales. Entonces, ¿cómo resolver? Yo digo, bueno, la primera es trabajar en un modelo que nos permita una mejor redistribución. Segundo, trabajar en un modelo económico, como lo dice Piketty. Yo invito a que las personas puedan leer a Piketty, porque finalmente hay una propuesta y una definición que da una vía. O sea, la vía del socialismo ya vimos que entró en crisis, la vía del capitalismo histórico y del neoliberalismo ya vemos que también está en crisis. Entonces necesitamos otra vía. Bueno, pues allá hay otra vía, el socialismo participativo. Esto es importante. 3, necesitamos retomar realmente algunas acciones para resolver problemas muy concretos y muy cortitos. Y entonces están ahí se me fue el nombre, las unidades de aprendizaje, las comunidades de aprendizaje, donde se reúnen 2, 3, 5, 7 personas máximo para poder atender y resolver problemas a través de planes de acción. Lo resuelven y ya iban trabajando, ya iban generando acciones. Es decir, no esperemos a tener las grandes revoluciones, porque no va a haber una revolución, o la revolución ya la tenemos con el crimen organizado, que nos hizo plantearnos otro modelo. Nosotros queríamos cambiar el mundo, pues el mundo nos cambió a nosotros con la pandemia. Es decir, necesitamos cosas muy pequeñitas para que la gente pueda ir trabajando. Necesitamos de una economía social, de una economía donde privilegiemos otras maneras de entender el mercado. Y entonces, de esta perspectiva, poder trabajar en el trueque, en el intercambio de servicios y productos, y que esto le beneficie a la comunidad y no le beneficie a las empresas transnacionales que además agarran y se llevan el dinero. Pero además también necesitamos seguir trabajando en un modelo que permita reconocer la economía feminista, la economía de los cuidados y la economía de las mujeres, la economía doméstica. Pareciera ser que eso no genera. Claro que genera. ¿Quién le paga? Nadie le paga a las mujeres. Es decir, se hace un trabajo que finalmente va a darle acumulación a otro señor que es el dueño de la empresa y que finalmente la mujer está generando la fuerza de trabajo y está generando las condiciones para que el trabajador pueda asistir temprano, desayunadito, limpio, planchado, pero ese trabajo no le está siendo pagado a la mujer. Entonces, necesitamos revalorar nuevamente esta participación de las mujeres en la economía feminista doméstica y de cuidados para que puedas formar parte del Producto Interno Nacional y que pueda colocarla como una pieza fundamental para poder entender que tenemos 25 millones de hogares y hay 25 millones
de mujeres, de hombres que están realizando actividades de cuidado y del hogar y que no les están pagando absolutamente nada. Y por la otra, necesitamos trabajar en un proceso de descolonización del saber y de distribución del poder. Necesitamos trabajarlo urgentemente. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, necesitamos hacer que las personas entiendan que el hombre no puede estar al centro ya. Lo que debe de estar al centro es la vida, porque antropocéntricamente esta visión lo único que nos hizo fue devastar la naturaleza, no reconocer al otro que es ser vivo, animales o plantas, y que hoy están en un proceso de devastación terrible. Pues por eso la Carta de la Tierra, por eso la Agenda 2050 de la OCDE, por eso la Agenda 2030 de la ONU, y la importancia que tiene en todo caso, entonces, centrar la vida, es decir, es la vida la que nos va a permitir seguir trabajando en estas luchas que tenemos. Yo no digo que no estoy en contra de las luchas, porque me he sumado a muchas luchas, pero hoy la lucha que tiene Gerardo es la lucha por la vida. Y necesitamos defender la vida, necesitamos en esa defensa de la vida al centro para reconocer al otro, que no es humano, que es planta y animal, y que nos dan los proyectos de vida y que tiene que ver con el agua, la tierra, el aire, la luz. Entonces necesitamos forzosamente voltear y hacer, a partir de procesos educativos, y entender que la vida es lo principal. Podemos tener luchas, sí, la lucha de las feministas, las luchas relacionadas con el medio ambiente, las luchas de los derechos humanos, del desarrollo, de la paz, las luchas por las cuestiones LGBTIQI+, todas las luchas que tú quieras, pero esas luchas tienen que tener al centro siempre la lucha por la vida. Entonces, no son cosas, no son recetas, sino son cosas que se tienen que ir dando de manera paulatina porque no son biologicistas o esencialistas, sino son culturales, y desde la cultura, pues son procesos muy difíciles y son procesos que están anclados a un modelo patriarcal y a un modelo de mercado que nos somete, que nos controla, que nos hace hedonistas, que estamos buscando en la meritocracia y nos dicen, pues tú trabaja y trabaja y trabaja, porque algún día serás el director del CIEM, algún día serás el rector de... Y pues trabajas y trabajas y trabajas y te mueres y nunca fuiste nada. Entonces, en la búsqueda de todo esto tiene un colofón, y es la vida y es la felicidad. ¿Podemos tener vida? Ya no la dieron nuestros padres. Pero entonces hay que buscar la felicidad. Y la felicidad tiene mucho que ver con esta manera de entender la vida, porque vivimos en un modelo que es depredador y necesitamos hacer transformaciones. Y esas transformaciones tienen que estar unidas a valores: igualdad, libertad, respeto, tolerancia, amor, comprensión, cariño, a principios, el principio del respeto a los derechos humanos, de la igualdad y no discriminación, de la perspectiva de género, de la interculturalidad, del modelo de cultura para la paz, de la vida en el marco del medio ambiente, del diálogo como un elemento sine qua non para poder construir estas realidades que nos interpelan y que nos hace falta hacer estas transformaciones. Y finalmente, las virtudes sociales, tener fe y esperanza. La fe como un ejercicio de espiritualidad, de respeto al otro que no es humano. La esperanza no de esperar, sino de moverte, dijera Ernest Bloch, de moverte, de tener tu propia utopía, de hacer de tu utopía un faro que te permita transformar y por la cual debes de luchar en esa participación social y ciudadana y no solamente política. Necesitamos de ser humildes. O sea, la soberbia de los académicos de no querer acercarse a las comunidades más que para extraerles sus conocimientos, luego presentarlos como si fueran de ellos y no compartirlos en términos de la importancia que tienen también en esta construcción. Ser humildes, ser humildes, ser humildes. Y desde luego la templanza. Necesitamos templar nuestros cuerpos, que de nuestra boca no salga un discurso de odio, que nuestras manos y nuestras piernas no sirvan como armas para someter y controlar, que sean
instrumentos para ayudar, para colaborar, para expresar, para transportar incluso, y que la prudencia quepa en cada uno de nosotros. Por eso es tan importante todo esto. Pues sí, es importante, o sea, finalmente necesitamos no cambiar un chip, porque no vas a cambiar un chip de la noche a la mañana, pero sí necesitamos trabajar con las nuevas generaciones y reeducar a los adultos mayores, y lo tenemos que hacer desde la educación, lo tenemos que hacer desde la cultura, lo tenemos que hacer desde la música, el baile, la poesía, la lectura, lo tenemos que hacer por otras vías que no necesariamente es el mercado y es el patriarcado. Necesitamos que los hombres castrados en sus emociones vuelvan a tener emociones y que esas emociones les permitan entender la importancia que tiene su participación en los centros domésticos o en los espacios domésticos, en los espacios de cuidado, y hacer que cada una de las familias sea un templo de amor, de cariño, de comprensión, sin violencia, sin sometimiento, y que nos permite entonces ir construyendo lo que todos, lo que tú, lo que yo y lo que todos deseamos, un mejor modelo de vida, una mejor condición de vida y una forma diferente a la que hoy estamos todos viviendo. Muchísimas gracias, doctor Gerardo. Ha sido un placer escucharlo y aprender de sus palabras. Le agradezco de antemano la oportunidad de entrevistarle y que usted haya aceptado participar esta mañana. Muchísimas gracias. Con esto cerramos entonces nuestro primer programa y muchas gracias por acompañarnos. No, a ti, muchas gracias. Yo soy el beneficiado de todo esto. Muchísimas gracias. Va a llegar a muchas personas, ¿no? Yo creo que el hecho de que alguien pueda hacer un comentario en juicio sin romperse las vestiduras, sin rasgárselas, sino con todo el ánimo de poder construir y mejorar las condiciones, pues yo creo que ese es parte de una, pues, de una reflexión que nos debe de llamar a comprendernos como parte de un gran todo. Y eso somos, un gran todo. Muchísimas gracias. Pues ha sido un gran placer escucharle. Que tenga un maravilloso día. Igualmente para ti, Jesús. Hasta luego. Hasta luego.